Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. ¿Estamos? Bueno, estamos en Lucas capítulo 5, comenzando en versículo 1. Si hemos visto en capítulo 4 que Jesús ha comenzado su ministerio. Jesús ha comenzado su ministerio en capítulo 4, versículo 14 en adelante. Y cuando miramos en el comienzo del ministerio de Jesús, nos preguntamos, ¿cómo ha respondido el mundo a Cristo? ¿Cómo ha respondido? Y comenzamos a indagar acerca de lo que hemos visto en las semanas pasadas y vemos que cuando fue a Nazaret, ¿cómo respondieron? En versículo 22 dice que, de capítulo 4, dice que todos hablaban bien de él. Dice que todos se maravillaban de Cristo. Y luego cuando Cristo continúa enseñando y llegando al corazón del hombre pecaminoso, lo quieren destruir, lo quieren matar. Ira llena su alma, dice en el versículo 28, y todos en la sinagoga se llenaron de ira y lo llevan a la cumbre del monte para lanzarlo del monte para matarlo. ¿Cómo responde Nazaret a Jesús? Lo quiere matar. Lo quiere destruir. En su propio pueblo, donde él se crió, tienen tanto odio por el Evangelio. Y luego en versículo 31 vemos a Capernaum. ¿Cómo responde Capernaum a Cristo? ¿Cómo responde Capernaum al Evangelio? Bueno, la realidad es que todavía no hemos contemplado el cuadro completo, porque esto va a seguir hasta capítulo 9 y aún en capítulo 10 vamos a hablar sobre Capernaum. Pero, ¿qué hemos visto hasta ahora? En capítulo 4, versículo 32, vemos que ellos se admiran de su enseñanza en la sinagoga. En versículo 36, se asombran de que tiene una autoridad y un poder que nunca nadie ha tenido. Este hombre es diferente a todos los hombres, enseña diferente a otros, tiene poder que nadie tiene. ¿Y cómo responden en versículo 42? Entonces llegaron a donde él estaba y procuraban detener a Jesús. Procuraban detener a Jesús. Querían que Jesús esté con ellos. No querían que Jesús se aparte de ellos. No querían que vaya a otros lugares. Claro, tienen este sanador y lo quieren cerca. Pero en fin, Capernaum rechazará a Cristo. En Lucas 10, 13 al 16, Jesús pronuncia maldiciones sobre Corazín, sobre Betsaida y sobre Capernaum. Y el pasaje paralelo de Mateo 11:20 nos dice por qué son malditos. Y dice porque ellos no se habían arrepentido. Y en esto en particular, Capernaum vio milagro tras milagro, señal tras señal, demoniado tras endemoniado que fue expulsado. ¿Y qué pasó? No creyeron. No creyeron. No había señal ni milagro que Cristo pudiera haber hecho que ellos hubieran dicho, Él es el Mesías, tengo que arrepentirme y creer en Él. Lo rechazaron. Lo aborrecieron. Y cuando miramos esto decimos, bueno, qué deprimente. Si a Cristo lo rechazan, que es el Mesías, ¿qué van a hacer conmigo cuando salgo a predicar el Evangelio? ¿Todos van a responder de esta manera? ¿Cada persona que escucha el Evangelio va a decir, no lo quiero, estoy en contra de esto? ¿Es así que responde cada persona? Con maravilla diciendo, wow, y después con rechazo diciendo, yo no quiero eso. ¿Cómo responden? Bueno, no es siempre así. No va a ser siempre así. Algunos creerán. Algunos verán la santidad de Dios y al ver la santidad de Dios será un reflejo de su corazón pecaminoso y eso los llevará al arrepentimiento y a confesar a Cristo como su Señor. Y la salvación que produce el Señor lo que hará es producirá un cambio rotundo en sus vidas. Una transformación completa de su alma. Y hermanos, este es el testimonio de Pedro en respuesta al poder y a la autoridad de Cristo. Entonces lo que quiero que veamos hoy, titulé este mensaje, el pecador ante el Señor soberano. Leamos Lucas 5, 1 al 11. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes.
Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Este es nuestro texto para esta mañana. Lo primero que quiero que veamos, y vamos a ver tres cosas, es el escenario en Galilea. El escenario en Galilea o el trasfondo de Galilea. Los primeros 3 versículos lo que hacen es arman el contexto para que nosotros entendamos qué está pasando, aunque estos 3 versículos no son el punto principal del pasaje que Lucas nos está narrando. Entonces en versículo 1 comienza y dice que aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él. Y esta palabra aconteció que usa Lucas es una palabra que marca una transición. Lo que hace es marca un progreso en la narración. Esto no está seguido directamente de capítulo 4, versículo 44, sino que ha pasado un tiempo. Ha pasado quizás un día, quizás varios días, no sabemos, pero hay una separación entre capítulo 4, versículo 44 y capítulo 5, versículo 1, y el narrador nos está llevando hacia adelante. Recordemos todo lo que vimos. Ahora llega este día donde la multitud se está agolpando a Jesús. La multitud está todo alrededor de Jesús. Lo presionaban, le estaban encima, lo rodearon, lo buscan, quieren acercarse, quieren que les firme la remera. No quieren eso. Pero es parecido a eso, ¿no? Como hacemos con esos que son tan famosos. Quieren llegar a Jesús para que los toque, para que los sane, para que les hable con autoridad la palabra de Dios. Y es exactamente lo que dice acá, que la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora debemos entender, no es que querían oír la Biblia, ¿sí? Esto así como lo tenemos hoy nosotros no existía todavía, solo tenían el Antiguo Testamento, sino que aquí habla de que las palabras de Cristo eran las palabras de Dios. Son las palabras cuya fuente es Dios, son las palabras que vienen de Dios. Cuando Jesús habla literalmente, Dios está hablando porque Él es Dios. ¿Y cuál era su palabra? Bueno, si retrocedemos un poco a versículo 43, vemos que Él les dijo también a las otras ciudades, debo anunciar ¿qué? Las buenas nuevas del reino. En versículo 44 dice, debía predicar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está predicando, está enseñando, está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas nuevas de sí mismo. Como dice Marcos 1:15, el evangelio de arrepentimiento y fe en Cristo. Eso es lo que está enseñando. Y la multitud lo quiere escuchar. Porque la multitud nunca ha escuchado a un hombre que hable en esta manera. Él enseñaba como nunca nadie había enseñado. Y el versículo nos dice que todo esto está ocurriendo junto al lago de Genesaret. Y hoy yo tenía un PowerPoint preparado y ahí está en casa esperándome, ¿sí? Así que no lo pude traer, les iba a mostrar este lago, les iba a mostrar una barca que vamos a ver en un momento, pero bueno, se lo tienen que imaginar, ¿sí? Y si lo quieren ver seguro pueden ir a Israel, aunque no recomiendo ir a Israel hoy.
Pero este lago de Genesaret es otro término para hablar del mar de Galilea. Ahora, un poquito al sur de Capernaum hay una tierra que se llama la tierra de Genesaret, pero aquí no habla de la tierra de Genesaret, sino un lago de Genesaret, y es otra forma de hablar del mar de Galilea. Entonces, allí están estos hombres, están o en Capernaum, allí en el lago, o junto a Capernaum un poquito retirados, pero sabemos que Pedro está allí, y Pedro es de Capernaum, entonces muy lejos de Capernaum no están. Entonces están allí en el lago, en el mar de Galilea, y versículo 2 dice, y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Entonces es lógico asumir que hay miles de personas rodeando a Jesús. Su fama se está extendiendo. Cada uno que viene es sanado. Todos quieren estar a su alrededor. Empiezan a venir de otras aldeas para ver a Jesús, de otras ciudades, y está rodeado. Y la pregunta es, ¿cómo les va a enseñar? Porque su ministerio principal no es sanar. Su ministerio principal no es quitar demonios. Ya hemos visto que su ministerio principal es predicar las buenas nuevas de Cristo. ¿Y cómo les va a enseñar si están todos encimándole? ¿Cómo habla la multitud? Y entonces él ve 2 barcas que están ahí a la orilla del lago. Estas 2 barcas se ha encontrado, como eran estas barcas, han encontrado una barca del primer siglo, que les iba a mostrar fotos, otro día se las muestro. Y estas barcas son más o menos 8 metros de largo, o sea, son grandes estas barcas, 2,30 metros de ancho y 1,40 metros de profundidad. No son canoas, no son para que entre una persona o 2 personas y si te mueves un poco te das vuelta. No, son bastante grandes. Son bastante grandes. Y allí están estas 2 barcas a la orilla del mar. Jesús las ve y dice, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Están las 2 barcas ahí, pero están vacías. Los pescadores no están pescando ahora. Porque debemos entender que la pesca que se hacía allí en el mar de Galilea se hacía mayormente y casi exclusivamente de noche. Ese era el momento de pescar. Quizás hoy todavía lo es, no pesco, no me gusta pescar, no tengo la paciencia para pescar, ¿sí? Pero ellos la tenían, trabajaban de esto. Entonces pescaban de noche. Y luego lo que hacían de día es que bajaban de sus barcas, tomaban sus peces, los ponían a un costado y trabajaban en las redes. No redes sociales, redes para pescar, ¿sí? Y las lavaban y las arreglaban y las preparaban para la próxima noche que ellos pescaban. Entonces esas 2 barcas están vacías. Ellos ya han trabajado toda la noche y están preparando para el próximo día. Y versículo 3 dice, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Entonces Jesús ve estas barcas y dice, acá hay una oportunidad que yo puedo tener, subir a esta barca para poder enseñar un poquito retirado para que todos me puedan ver. Entonces sube a una barca, pero noten que no sube a cualquier barca. ¿A la barca de quién sube? A la barca de Simón. A Simón, la barca de Simón Pedro. Y hermanos, debemos entender, esto no fue al azar. No es que es justo la barca que estaba libre. No fue así, no fue por casualidad. Ni siquiera es algo secundario al texto. Vamos a ver que esto es lo principal del texto, que él quiere estar en la barca con Simón Pedro. Es lo que Jesús está buscando. Y cuando se sube, se separa un poco de la tierra, allí con Pedro, y él es permitido comenzar a enseñar a las multitudes. Entonces, esto fue como su plataforma, ¿no? Como su púlpito. Y fue bueno porque ayudó a separarlo de la multitud, ayudó a que toda la multitud lo pudiera ver, porque ahora está a una distancia, y quizás aún con el agua bien calma y la multitud haciendo como un estadio, podía aún su voz viajar mejor para que ellos pudieran escuchar. Y el texto nos dice que se sienta, porque esto es lo que siempre hacían, cuando enseñaban se sentaban, era el lugar de autoridad. Es lo que vimos en la sinagoga en capítulo 4. Se sienta y comienza a enseñar. Ahora es la primera vez que Lucas nos dice que enseña fuera de la sinagoga. Recuerdan que vimos muchas veces que él iba de ciudad en ciudad, sinagoga a sinagoga, iba enseñando la palabra, pero eso es los sábados, cuando los judíos se reunían. Ahora Jesús está enseñando todos los días. Y aquí nos dice que enseña junto al mar. En otros lugares vamos a ver que enseña en el campo, vamos a ver que enseña en el camino,
Vamos a ver que enseña en distintos lugares, de distintas maneras, en las casas. Todo lugar que vemos a Jesús, Él no dice, bueno, el sábado les enseño. No, está enseñando todo el tiempo. Y aquí vemos que enseña sobre el mar mismo. Y la palabra enseñar tiene una idea de continuar de todo el tiempo, de enseñar hasta que termina de proclamar su mensaje, de que ellos terminan de entender todo lo que Él está diciendo. Entonces tomó sus minutos, quizás aún tomó sus horas. Allí está enseñando toda la mañana, desde la barca al pueblo. Entonces esta es la escena en versículo 1 al 3. La gente lo abruma, se sube a una barca, no solo cualquier barca, la barca de Pedro es separado un poquito de la tierra para que pueda enseñar y desde allí pasa minutos y horas enseñando y esto es como que nos prepara para todo el párrafo, para todo lo que viene, es todo el trasfondo, el contexto para que nosotros sepamos dónde estamos parados. Entonces pasamos del escenario de Galilea II al milagro trascendente de Jesús. El milagro trascendente de Jesús, en versículos 4 al 7. En versículo 4 vemos que Jesús habla a Simón. Dice al comienzo, al terminar de hablar, dijo a Simón. Jesús enseñó, cuando terminó su enseñanza, cuando terminó de instruir al pueblo, a todas las personas que vinieron, está en la barca. Pedro está en la barca con él, porque le va a hablar en la barca. Y sabemos que, aunque sea uno más está en la barca, quizás varios más, porque en versículo 4 le va a decir a Pedro, sal, singular, vos salí, y dice, y echen las redes. O sea, hay varias personas en la barca, ustedes echen las redes. Entonces está Jesús en la barca, está Pedro en la barca, quizás uno más o quizás dos o tres más. Hay varias personas en esta barca en este momento. Y entonces Jesús le va a hablar a Pedro. Y como vimos la semana pasada, quiero que siempre recordemos cuando estudiamos una narración, cuando el autor quiere enfocarse en algo específico, él no solo lo narra, sino hace que las personas hablen. ¿Entienden la diferencia? Él hace que Jesús hable y después hace que Pedro responda. O sea, él no hace que hagan ellos, él demuestra que ellos lo hacen. Entonces acá es donde Lucas quiere que nosotros nos enfoquemos, el autor de este libro quiere que entendamos. Y Jesús comienza a hablar. Ahora, ¿qué va a decir? ¿Por qué lo va a decir? ¿Cómo va a responder Pedro? ¿Por qué Pedro va a responder en esta manera? Son todas preguntas que nos vamos haciendo al estudiar y leer este texto. Entonces dice, al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Andá ya al lugar específico que yo te digo, a lo más profundo, tirá las redes y empezá a pescar. Ahora pensemos en esto, un carpintero, Jesús, dando un mandato a un pescador de cuándo pescar, de dónde pescar, de en qué lugar echar la red. Es una locura que él le diga a Pedro dónde y cuándo pescar. La pesca no era de día, la pesca era de noche. ¿Qué va a saber Cristo sobre pescar? Es solo un carpintero. Entonces vemos la respuesta lógica de Pedro en versículo 5. Simón le contestó, Maestro. Ahora, esta es la primera vez que Simón Pedro habla en todo el libro de Lucas. Y vamos a ver que esto va a ser algo común, que dice Simón le contestó, o Simón le respondió, o respondiendo Simón dijo, porque esto ocurre vez tras vez tras vez. Y a veces Pedro responde bien y Cristo le dice muy bien, y a veces Pedro responde muy mal y Cristo le dice, correte de acá, Satanás. O sea, Pedro se mete el pie en la boca muchas veces, ¿no? Dicen que era el discípulo que tenía la cara de una forma de un pie, ¿no? Entonces, todo el tiempo él está hablando, pero aquí vemos que él responde a lo que Jesús le dice. Y es interesante que debemos entender que Cristo da un mandato ilógico y Pedro responde de manera lógica. Y entonces él dice, Maestro, comandante, jefe. Esto es alguien que es principal, mayor, alguien con un estatus alto, con un rol de lideranza. Es una palabra que alude a alguien que tiene un título de autoridad. Maestro en autoridad es lo que le está diciendo. ¿Y por qué Pedro le habla así? Bueno, porque Pedro ya ha visto la autoridad de Cristo. Estuvo en la sinagoga cuando Jesús enseñó con autoridad.
¿Estuvo en la sinagoga cuando Jesús echó fuera un demonio con autoridad? ¿Estuvo en su casa cuando Jesús reprendió la fiebre de su suegra con autoridad? ¿Estuvo allí en su casa cuando cientos de personas venían para ser sanados y Jesús con autoridad los sanaba? Pedro vio todo esto. Pedro vio todo esto. Y está consciente de la autoridad de Jesús. Y entonces le dice, hemos estado trabajando toda la noche. Este trabajar es trabajar hasta fatigarse, trabajar hasta cansarse, es trabajar al punto quizás del desmayo. Se esforzaron físicamente, emocionalmente, mentalmente, trabajaron duro toda la noche, ya no tienen energías. El trabajo grande ya lo hicieron, están físicamente desgastados. Y no solo han trabajado toda la noche, pero miren, versículo 5 dice, y no hemos pescado nada. No solo metimos todo el esfuerzo que teníamos, pero en toda la noche no pescamos un simple pez. Fue una noche de trabajo arduo, de sudor, de vigor, sin la recompensa, sin pescar, sin sacar nada. ¿Alguna vez te pasó eso? ¿Trabajaste en algo todo el día, toda la noche, quizás toda una semana, quizás todo el tiempo poniendo toda tu energía y no lograste nada? ¿O que tenías que hacer alguna tesis o algún documento o alguna cosa escrita, pusiste el último punto y entró tu hijo de 3 años y tocó un botón y borró todo y no tenés nada? No lo digo por experiencia, así no me pasó eso. Yo era el que apretaba el botón y borraba todo. No pescaron nada, toda la noche. Entonces Pedro expresa su pensamiento, su corazón, diciéndole a Jesús, Jesús, esto es una locura. Si no pescamos nada en toda la noche, que es el momento que se pesca, es el momento que están los peces, es el momento que hacemos nuestro trabajo, mucho menos ahora al mediodía, va a haber peces. No vamos a pescar nada. Maestro, estás loco, es el mediodía. No lo vamos a poder hacer. Tenemos que entender que Pedro es el experto acá. Que Pedro es el que sabe cuándo hay que pescar. Que Pedro es el que trabaja de esto todo el tiempo. Él es el profesional. Y Cristo le da un consejo, le dice, anda a pescar allá. Y no solo un consejo, le da un mandato, anda allá y tirá la red. En el peor momento para pescar, en el peor lugar, donde están cansados de trabajar toda la noche. Y a pesar de esto, Pedro dice, pero porque tú lo pides, echaré las redes. No funcionará. Nadie pesca de día. De noche no pescamos nada. El día es para lavar las redes, arreglar las redes. Pero he visto tu autoridad y porque has dicho que vaya a hacerlo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Sabe que al ver la autoridad de Cristo en otras cosas, dice, por lo menos vale la pena intentarlo. Entonces obedece a la voz del Señor. Hermanos, ¿hay veces en las cuales Dios quiere que vos hagas algo que parece una locura? ¿Hay veces? Sí, totalmente. Totalmente. Y hay algo que Dios quiere que hagas y parece que no va a funcionar. Y parece que es algo que nunca ocurriría. Obedece. Obedece. No importa si parece imposible. Obedece, porque aunque vos no lo puedas entender, Dios tiene un plan más grande. Obedece a la voz de Dios. Y no responda según lo lógico humano, responde según aún lo que parece ilógico del Señor Jesucristo. Porque Él tiene todo el poder. Y contra toda lógica, Pedro obedece. Ahora, antes de ir a versículo 6, debemos entender algo más de versículo 5 aquí en nuestro pasaje. Y esto es que no solo demuestra la obediencia de Pedro, sino que da más fuerza al milagro. Estamos por ver un milagro increíble. Pero aquí nos hace entender que no hay chance de que ellos pesquen un pez de día. Las probabilidades de que haya un pez en esa red son 0%. Ninguna probabilidad. Y Lucas no narra esto, hace que el experto hable, que Pedro mismo diga, toda la noche pescamos y en toda la noche no pescamos ni un pez. Esta es la boca de un experto, el que sabe. Pero acude a las palabras de Jesús. Entonces en versículo 6 vemos la pesca inesperada. Dice, cuando lo hicieron,
encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces lo hacen, obedecen, Pedro y sus compañeros tiran las redes y en el momento exacto que tiran las redes, hay cientos y cientos de peces que entran a esa red. Muchos peces. Una gran cantidad de peces. Hermanos, era la pesca de sus vidas. Nunca habían pescado una pesca tan grande como esta, jamás en sus vidas. ¿Cómo lo sabemos? Porque la pesca era tan grande que las redes se rompían. Esta palabra romperse es una palabra que se usa de alguien que rompe algo a la fuerza. Se usa solo 4 veces en la Biblia. 2 veces se usa de los sumos sacerdotes que se enojan con Jesús cuando Jesús dice que es el Cristo y ellos rasgan sus vestiduras. Una vez se usa de Pablo y Bernabé cuando están en Listra y los proclaman como dioses y ellos rasgan sus vestiduras. Y la otra vez que se usa es en Lucas 8:29, que hay un endemoniado y lo atan con cadenas y dice que él rompe las cadenas. Y la cuarta vez que se usa es acá. Lo que muestra estas palabras es algo que rompe por toda la fuerza y la presión que está poniendo. Y estos peces hay tantos, hay tanta presión que las cuerdas, las redes comienzan a romperse. Ahora no se rompen, comienzan a romperse. Pero nos muestra que ninguna red estaba preparada para esta cantidad de peces. Y estos hombres eran profesionales y estos hombres armaban sus propias redes. Eran redes caseras. En ningún lugar en la red decía Made en China, ¿sí? Eso no existía todavía. Ellos armaban sus propias redes. Y había tanta cantidad de peces que sus redes se estaban rompiendo. No pueden contener esta pesca. Esta pesca es sobrenatural. En el medio del día, cuando nadie pesca. En versículo 7 dice, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Están levantando estas redes de los peces y no dan abasto. Y recuerden que hay otra barca. Hay otra barca. Y le hacen señas, vengan a ayudarnos porque no podemos levantar todos estos peces. Y ahí están las 2 barcas, están levantando las redes, están levantando los peces, lo están poniendo adentro. Y dice, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Wow! Están trabajando juntos en levantar estas redes y cuando los empiezan a subir a las 2 barcas que miden 8 metros por 2,5 metros, con una profundidad de 1,40 metros, y las barcas comienzan a hundirse. Quizás empieza a entrar un poco de agua al costado. Es tremendo. Hay demasiados peces. No los podían levantar. Cuando los levantan, las barcas no los pueden sostener. Estas barcas están hechas para esto. Están colapsando las barcas. Y el milagro acontece después de una noche que no pueden pescar ni un pez. Este es el milagro que hace Jesús. Y nos muestra que Jesús tiene todo poder. Y nos muestra que Jesús tiene toda autoridad. Y Jesús no es solo omnisciente, que sabe todas las cosas, que sabía dónde iban a estar los peces y dónde iban a entrar a la red, sino que Jesús tiene todo poder llevando a los peces a entrar a la red en el momento exacto, en el punto exacto. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder. Él reúne a los peces y así los mete, los coloca dentro de la red. Tiene autoridad sobre cada uno de los peces que está en la red. ¿Por qué? Porque Cristo es soberano. Porque Cristo está en control de todas las cosas. Cristo tiene el control absoluto sobre todo, tiene autoridad absoluta sobre todo, incluyendo cada uno de los peces que estaba en ese mar de Galilea. Ahora te pregunto, ¿cómo respondes vos al poder y la autoridad absoluta de Cristo? A la soberanía de Cristo, porque el mismo Cristo que hizo esto es el mismo Cristo que está vivo hoy en el cielo. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, esto debe llevarte a reconocer tu pecado, a reconocer quién es Cristo y al reconocer quién es Cristo, reconocer quién soy yo, que soy un pecador que merece el infierno y necesito perdón del Salvador y confesarlo como Señor. Y si conoces a Cristo, te pregunto, en tu vida diaria, ¿vos creés que Cristo está en control
con autoridad absoluta sobre todo. ¿Vos crees eso? ¿Crees que Cristo tiene control sobre todo en tu vida? Porque es así, Cristo está en control de toda tu vida. Él está en control de cada aspecto de tu vida. Él tiene autoridad y poder sobre cada circunstancia de tu vida, sobre cada respiro de tu vida. Cada vez que parpadeás, allí está Cristo en autoridad completa sobre todo. Ah, no, pastor, pero a mí me pasó. Sí, Cristo está en control de eso, de todo. De lo más diminuto, de lo más chiquito, de lo más pequeño, hasta lo inalcanzable del universo. Desde tu problema tan chiquito hasta que miramos el noticiero y vemos las guerras que están por comenzar, está en control de eso, y después nos hablan de que va a venir un meteoro o alguna cosa, le va a pegar a la tierra, nos va a matar a todos. Dios también está en control de eso, de todo. Desde la partícula más pequeña de la Tierra hasta la Tierra misma, la Luna misma, el Sol mismo, la galaxia misma, todas las galaxias, nos dice Colosenses 1:17 que en Cristo todas las cosas permanecen, todas las cosas se sostienen. Cristo está sosteniendo todo en un solo momento, todos los momentos. Esa es la autoridad que tiene Cristo. Y si tiene autoridad y poder y control absoluto sobre todo, ¿no pensás que lo tiene en tu vida? La respuesta es sí. Absolutamente, absolutamente. ¿Crees esto en tu vida? ¿Crees que es así? ¿Qué produce esta verdad en tu vida? Porque produce paz, produce gozo. ¿Y cómo respondes a su soberanía absoluta? Bueno, la pregunta es ¿cómo respondió Pedro? ¿Cómo respondió Pedro? Y pasamos del milagro trascendente al cambio transformador en Pedro. Miren versículo 8. Aquí vamos a ver la respuesta de Pedro. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro vio en todo este tiempo el poder y la autoridad de Cristo. Él vio la enseñanza de Cristo, él vio la sanidad sobre la enfermedad de Cristo, o sea, la enfermedad que tenían los demás, que Cristo los sanó. Él vio cómo echaba fuera demonios de las personas, pero aquí Jesús demuestra su poder y autoridad sobre la naturaleza, sobre el mar y los peces, sobre la profesión de Pedro, donde él es el único experto que hay, o el experto final ahí en el mar de Galilea. Y Pedro había visto la autoridad sobre tantas cosas, pero esto fue demasiado para Pedro. Fue demasiado. Fue un punto que tocó justo al corazón de Pedro. Jesús puede tener autoridad sobre todas estas cosas, pero en esto. ¿Y qué hace Pedro? Versículo 8. Y Pedro cayó a los pies de Jesús. Está allí en la barca. Está todo lleno de peces. Y él cae ante Jesús. Literalmente dice que cae sobre sus rodillas y más precisamente cae sobre la rodilla de Jesús. Entonces él cae de rodillas y cae ante Jesús. En este momento, cuando entiende lo que está pasando, cae ante Dios, porque Jesús es Dios. Allí está en la barca con Jesús, entiende realmente quién es Jesús, porque él entiende que solo Dios es digno de adoración y él cae ante Jesús en adoración a Jesús. Y él entendió la santidad de Jesús. Él entendió la deidad de Jesús, que Jesús es Dios. Y su única respuesta es caer ante él. Cae de rodillas ante Cristo, el santo Dios, y ve su propio pecado, porque, hermanos, la santidad siempre expone nuestro pecado. Interesante que no se llena de ira como Nazaret se llenó de ira. No procura detener a Jesús como Capernaum procuraba detener a Jesús. ¿Qué es lo que él dice? Apártate de mí, Señor. Él no dice, bueno, quédate acá conmigo, hagamos un bailecito, divirtámonos. No, apártate. Déjame. Tiene miedo, tiene terror.
El milagro de Cristo reveló el corazón de Pedro. La santidad de Dios reveló la pecaminosidad de Pedro. Reveló su condición ante Dios. Es un pecado indigno de estar en la presencia de Cristo. Y cae ante Cristo. Cae a sus rodillas porque por un lado quiere estar cerca de Cristo, pero por otro lado quiere que Cristo esté lejos de él. Y lo entendemos. Porque amamos a Cristo y queremos estar cerca de él, pero al mismo tiempo vemos nuestro pecado y decimos, Cristo no puede estar cerca nuestro. Y eso es lo que está pasando acá. La respuesta de las multitudes en versículo 42 de capítulo 4 fue que procuraban detener a Jesús. Ellos no entendieron quién era Jesús. Ellos no entendieron para qué vino. Ellos querían sanidad. Pero Pedro entiende la santidad de Dios, la santidad de Cristo y está en terror y dice, Señor, apartate de mí. Y quiero que entendamos que esto está puesto en la posición enfática. El texto no dice en griego soy hombre pecador, sino hombre pecador soy. Lo que Lucas hace es enfatiza y saca a la luz y resalta que Pedro dice hombre pecador. Esto es lo que soy. Soy un inicuo, soy un transgresor de la ley. No puedo estar ante Cristo. Todas mis obras son como trapos de inmundicia. Entonces dice hombre pecador soy. Y el verbo soy es un verbo presente que muestra un estado continuo. Esto es lo que soy. Lo que siempre he sido, lo que siempre soy, lo que siempre sigo siendo. Todo el tiempo yo soy un hombre pecador y ahora lo veo a la luz de la santidad de Dios. Y es interesante que esto está en contraste a Jesús, ¿no? Porque todo el texto de Lucas 1 al 4 nos ha dicho que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios mismo. Y aquí dice que Pedro es hombre pecador. Todo lo contrario. A la luz de Cristo él sabe exactamente quién es. Un pecador. Y dice, apartate. Déjame. Muy parecido a lo que dijo el endemoniado en versículo 34 del capítulo 4. ¿Recuerdan? Y gritó a gran voz, déjanos, pues estaba en terror. La respuesta de Pedro es parecida. Déjame, apártate, andate, no puedo estar en tu presencia. Y hermanos, esta siempre es la respuesta del hombre ante la santidad de Dios. Job ve la grandeza de Dios, ve la majestad de Dios, ve la soberanía de Dios y dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando el ángel del Señor, que yo creo que Jesucristo mismo preencarnado, se aparece a Manoa, al padre del que va a ser Sansón, Manoa dice a su esposa, ciertamente moriremos porque hemos visto al Señor. Cuando el pueblo de Israel está ante el monte Sinaí y el monte está, hay truenos y relámpagos alrededor y el monte está humeando y todo está temblando, ellos mismos dicen a Moisés que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Cuando Isaías ve una visión de Dios sobre su trono, alto y exaltado, y ve su santidad, porque todos están alrededor alabando su santidad. Y él dice, ay de mí, es una maldición sobre sí mismo, porque soy pecador, porque estoy perdido, porque me estoy desintegrando. Literalmente él dice, me estoy deshaciendo ante la santidad de Dios. Cuando Ezequiel vio la visión de la gloria de Dios, cayó rostro en tierra. Cuando Juan en Apocalipsis 1 ve a Cristo glorificado, dice que cayó como muerto a sus pies. Hermanos, ver la santidad de Dios produce terror. Produce terror. Y al ver la santidad de Dios, Pedro ve la magnitud de su impiedad. Al ver la pureza de Cristo, Pedro ve su pecado inmundo y dice, apartate de mí. Ni siquiera puedo estar en tu presencia. Esto es como la respuesta del recaudador de impuestos, ¿no? Que está en el templo y no puede ni siquiera alzar su cabeza, su rostro a Dios, sino que golpea su pecho y dice, ten piedad de mí, pecador. Pedro reconoce su pecado, Pedro confiesa su pecado, Pedro se arrepiente de su pecado, confesando a Cristo Señor.
Y Señor está al final del versículo. Esto también está puesto en la posición enfática. En realidad, el pasaje en griego literalmente fue escrito y lee así: apártate de mí, hombre pecador, soy Señor. Y termina con esta exclamación de quién es Cristo, Él es Señor. Noten que ya no lo llama maestro. Así lo llamó en versículo 5. Ahora no lo llama maestro. Ahora lo llama Señor. Ahora reconoce que Él es el Mesías. Ahora reconoce que Él es Dios mismo y confiesa a Cristo como Señor, que es la salvación. Vemos en Romanos 10:9 que si confesás con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Tenemos una confesión de Pedro acerca de Cristo, que Él es Señor. Y versículo 9 nos dice: porque el asombro se había apoderado de Él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Pedro está en maravilla absoluta. Y esta palabra maravilla es una palabra que se puede traducir temor, terror. No se usa muchas veces en la Biblia. Él nunca había visto algo así. Esta pesca fue demasiado para él. Y el asombro se apodera de él. El terror se apodera de él, lo envuelve completamente. Ya nada más importa, no importan los peces, no importa las redes, no importa la barca. Lo único que importa es que él está ante la presencia del santo Dios, arrodillado ante él, y dice: apártate de mí. Está en terror, terror completo. Y hermanos, es como que todo se frena por un momento. Las redes que se rompían, ¿qué importa las redes? Son redes. Los peces y la magnitud de peces que estaba en la barca, la pesca de sus vidas, ¿qué me importa eso? El barco se está hundiendo, que se hunda, es un barco. Él está en la presencia del Dios Santo. Vio la gloria del Señor. Esto es como dice Juan 1:14, que Jesús se hizo carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es como dice Jesús en Juan 14:9. Jesús le dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús ve a Dios. Perdón, Jesús no. Pedro ve a Dios. Y está en terror. Entonces Jesús le dice dos cosas. Y déjeme decir también que esto fue lo que pasó con sus compañeros y lo que pasa con Jacobo y Juan, nos dice versículo 9 y 10. Pero entonces vemos una respuesta de Jesús al final del versículo 10. Dice: Jesús dijo a Simón, y le dice dos cosas. Primero, no temas. No temas. Es lo mismo que le dice a Juan en Apocalipsis 1:17. Este es un mandato. No tengas miedo. Literalmente sería: deja de estar aterrado, porque ya está en un estado de miedo. Y dice: deja de estar aterrado. Porque Pedro se quiere apartar de Cristo. Es la única respuesta a Cristo. Cristo se acerca a sí mismo cuando él está aterrado y le dice: Pedro, no temas. No temas. Y Jesús extiende su misericordia a Pedro. En el punto que el pecador se siente más lejos del Salvador. El punto que su desesperación es más profunda, en el cual está abrumado por su pecado y dice: ¿qué voy a hacer por mí mismo? No puedo hacer nada por mí mismo. En el momento que parece que el pecado es tan inmenso, que es imperdonable, es el momento glorioso de la salvación, y Cristo dice: no temas. Vení a mí. Esta es la promesa de Cristo. Esta es la razón que Cristo vino. Este era su ministerio. ¿Recuerdan capítulo 4, versículo 18? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Y vimos que ahí hablaba de pobres espiritualmente. Los oprimidos espiritualmente. Y aquí vemos esta ilustración en Pedro, que él es uno de estos pobres. Y él ve su pecado y no sabe qué hacer. Y cuando entiende su pecado, dice Jesús: apártate de mí. Y Jesús dice: no temas. Este es el amor de Cristo. Esta es la misericordia de Cristo. Esta es la salvación de Cristo. Es cuando reconoces que sos un pecador y no mereces la salvación y no puedes hacer nada para ser salvo, y te das cuenta de que tú por tu pecado tenés una condenación eterna en el infierno y Dios es santo y vos no. Y Cristo se acerca y dice: vení a mí. No temas, cree.
¿Has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Crees que sos tan pecador que Cristo nunca podría perdonarte tus pecados? Bueno, estás en lo correcto, sos tan pecador que nadie los podía perdonar. Pero es exactamente a vos que Cristo viene a perdonar. Es exactamente a mí que Cristo viene a perdonar. Cuando entiendo y reconozco que soy pecador, confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado y proclamo a Cristo como Señor. Y Cristo me salva. Entonces, si esa es tu situación, que decís, no, los pecados que yo hice nadie podría perdonar. Sí, Cristo. Arrepentite y cree en Él. Ya no temas. Lo segundo que le dice Jesús, desde ahora serás pescador de hombres. Noten varias cosas acá. Primero dice, desde ahora, desde este momento, desde este día, desde este segundo, ya vas a ser pescador de hombres. No en el futuro, no lo ha sido en el pasado, desde ahora. Y después dice que va a ser pescador de hombres. Esta palabra pescador de hombres es una palabra compuesta, o sea, viene de dos palabras en griego y lo que dice literalmente es vida y pescador. Vas a ser un pescador de hombres vivos. Ahora, ¿por qué hombres vivos? Porque esto está en contraste a la profesión de Pedro. ¿Cuál es la profesión de Pedro? Pescar peces y que mueran, ¿no? Y los comen o los venden o lo que sea, pero no están vivos, no los están comiendo vivos. En contraste a eso, Jesús dice, vos vas a pescar hombres viviendo, porque vas a proclamar el Evangelio, y al proclamar el Evangelio van a creer, y cuando creen tienen vida, entonces estás pescando hombres vivos, hombres viviendo. Entonces esto habla específicamente de anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de Jesús. Y hay muchas interpretaciones acerca de qué exactamente está hablando esto, pero quiero, por el estudio que he hecho, aquí es donde terminé esta semana, y fue difícil saber dónde va Lucas, pero esta no es una elección de Pedro a ser un discípulo. No es una elección a ser el discípulo, uno de los 12. Eso viene en Lucas 6, 13 al 16, ya lo vamos a ver en unas semanas. Esta no es una comisión de Pedro como discípulo, enviándolo a hacer una tarea. Eso viene en Lucas 9, 1 al 6. Y más específicamente después en Lucas 24, 47. Esto tampoco es una declaración a un inconverso. Cristo no le dará la tarea de pescar hombres vivos a un inconverso. No le permitirá estar haciendo este ministerio del reino de Dios a un inconverso. Y acá dice, no después, pero dice ahora, desde ahora serás pescador de hombres. Esto es una respuesta de Jesús a alguien que ha sido convertido. Y qué maravilla que Pedro no solo es perdonado, sino que ahora es usado para compartir el Evangelio a otros. De la misma manera que él llega a la conversión, ahora él tiene que predicar a otros. Y hermanos, de la misma manera que nosotros hemos conocido a Cristo, tenemos que predicar a otros. Tenemos que anunciar el Evangelio a otros. Pero la iglesia no tiene ministerios de anunciar el Evangelio. Bueno, pero vivís en un barrio, anuncia el Evangelio. ¿Vas a la escuela? Anuncia el Evangelio. ¿Trabajás? Anuncia el Evangelio. ¿Tenés familia inconversa? Anuncia el Evangelio. Anunciá y anunciá y anunciá y anunciá. Y muchos rechazarán y algunos creerán y entrarán al reino de Dios. Entonces vemos en versículo 11 la acción de Pedro. Cuando uno es salvo, hay acción. No son solo palabras. Yo creo en Dios y toda mi vida vivo una vida que va en contra de Dios. No son solo palabras. Sí, yo soy religioso. Yo asisto a una iglesia. Nada de eso te salva. La conversión es acompañada por acción. Y eso es exactamente lo que vemos de Pedro. Versículo 11. Después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Llegan a la tierra, no se habla de los peces, eso no importa. Y fue la cantidad más grande de peces que pescaron en un momento todos juntos, ni siquiera se menciona, sacaron los peces de la barca, no se menciona. Lo hicieron seguramente, pero no se menciona. ¿Qué dice? Dejándolo todo, siguen a Jesús.
Pedro y sus compañeros llegan a tierra y toman una decisión decisiva. Llegan a la tierra y lo dejan todo. Hermanos, debemos entender, esta es toda su vida. No saben nada fuera de esto. Esta es su vida, este es su negocio. Es la forma que Pedro provee para su familia. Es su profesión, es lo único que sabe hacer y lo hace muy bien. Capernaum es su casa, es su barrio, este es su mar. Esta era su pasión, lo que amaba, lo que deseaba. Y esto era el pináculo de su carrera. Hizo una pesca que nunca había hecho en su vida. Experimentó el día más espectacular de toda su vida en su trabajo. Y llega a tierra y dice, lo deja todo. Lo deja todo. Abandona su barca. Le da la espalda a su negocio. Y deja todo y sigue a Cristo. Eso es lo que hace. Cuando Cristo lo salvó, ya nada le importó. Cuando Cristo lo trajo a sí mismo, lo demás no tenía sentido. Cuando Cristo lo llamó a anunciar el Evangelio sin reflexión, lo dejó todo y siguió a Cristo. ¿Vos estás dispuesto a dejar todo por Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar todo por Cristo? Ahora, esto no significa que toda persona tiene que dejar su carrera. No significa que toda persona tiene que dejar su casa e irse. No está hablando de eso el texto. Sino que en el lugar donde estés, donde Dios te haya puesto, debes hacer todo por la causa de Cristo. Antes solo te importaba tu carrera, avanzar, tus metas, tus sueños, tu familia, y qué le vas a proveer, y qué vas a hacer acá, y qué vas a hacer allá, y todo alrededor tuyo, y todas las metas que vos tenés antes de que mueras. Pero ahora, tu carrera, tu trabajo, tus metas, aún tu familia, toma en segundo lugar a la prioridad que es Dios sobre todas las cosas. Porque acá dice que lo dejó todo. ¿Y qué demanda Jesucristo de nosotros? En Lucas 9:23 dice, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo quiero seguir a Jesús, pero, y vamos a ver un montón de peros cuando hagamos estos capítulos. Jesús dice, ¿vos me querés seguir? Deja todo. Toma la cruz y seguime. Y ya vamos a hablar de lo que es eso. No es una cruz literal, sino que es andar el camino que es la muerte por Cristo. Y seguime. Hermanos, seguir a Jesús demanda todo. Y no es para algunos creyentes. Y no es para la mayoría de los creyentes. No es para todos los creyentes, menos yo. Mi situación es especial, mi situación es exclusiva. No. Es para todos los creyentes. Dejo todo. Y una cosa más acá que es fascinante es, dice, después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Recuerdan que nosotros vimos hace varias semanas atrás, en capítulo 4, versículo 18, para qué vino Jesús? ¿Cuál era su ministerio? ¿Y qué dice 4:18? Que él había sido ungido, había sido enviado, ¿para qué? Para proclamar libertad a los cautivos. Y después dice más abajo, para poner en libertad a los oprimidos. Vimos que esta palabra en griego es la palabra aphesis, libertad. Y muchas veces en la Biblia, especialmente en Lucas, se usa de perdonar pecados. Que Juan el Bautista vino a predicar el Evangelio para arrepentimiento y perdón de pecados. La palabra aphesis, perdón de pecados. Entonces Cristo viene para liberar, para perdonar al cautivo, al que está oprimido, para cancelar sus deudas, para traerle la salvación. Este es su ministerio. Trasladarlo del reino, del dominio de la oscuridad, de las tinieblas, al reino de Dios. Del poder bajo el diablo a ser un hijo de Dios, a conocer a Cristo. A librarlo de las cadenas en las cuales está cautivo. ¿Sí? Vimos todo eso en las últimas semanas. Y no solo eso, la semana pasada vimos que de la manera que Él viene a hacer su ministerio espiritualmente, viene a hacer su ministerio físicamente. Porque en versículo 39 de capítulo 4, Él sana a la suegra de Pedro y dice, Jesús reprendió la fiebre la dejó. Esta es la palabra fiemi, que es el verbo de aphesis, el verbo de libertad. Él la libra. Y era un cuadro que apunta de la libertad física a lo que Cristo vino a hacer, que es la libertad espiritual. Y no solo eso, sino que en unas semanas vamos a ver en capítulo 5, versículo 17 en adelante, que Lucas vuelve a usar esta palabra 4 veces la palabra fiemi, lo pueden ver en versículo 20. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son afiemi, perdonados.
Versículo 21 al final, ¿quién puede perdonar a Fía y mis pecados? Versículo 23, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados a Fía y mío decir levántate y anda. Y versículo 24, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados a Fía y mí. Este fue el propósito de Cristo, venir para perdonar pecados. Y esta palabra perdón, esta palabra libertad, es siempre la misma palabra todas las veces que Lucas lo está usando. Y acá Pedro es puesto en libertad de su condena eterna y cuando llega a tierra dice, dejándolo todo. Por si no lo descubriste todavía, es la misma palabra, fíjate. La misma palabra. Y hay toda una conexión en toda la narración que Lucas está haciendo. Que en el momento exacto de que Cristo lo libra de su opresión, Pedro lo deja todo. Lo deja todo. Es la marca de la conversión, es la marca de la vida eterna. En comparación a esto, vemos en Lucas 18, recuerdan la historia donde Jesús está hablando con el joven rico y el joven rico dice, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Y Jesús le dice, vendé todo lo que tenés y seguime a mí y vas a heredar el reino de Dios. Y el joven, ¿qué hizo? Se fue triste, porque él amaba sus posesiones. No lo quería hacer. Y Jesús dice, es imposible que alguien entre en el reino de Dios. Y entonces los discípulos, dice que oyeron esto, dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Y Jesús dice, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo, nosotros hemos dejado a Fiemi todo y te hemos seguido. Entonces Jesús le contestó, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado a Fiemi, casa o mujer o hermanos o padres o hijos, por la causa del reino, que no reciba muchas más veces en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué dice? Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, no tenemos el reino. Y Jesús dice, toda persona que deja todo para seguirme a mí, no solo le va mejor en esta vida, no solo son bendecidos en esta vida, no solo tienen todo lo que necesitan en esta vida, sino que también se les otorga la vida eterna. Eso es exactamente lo que está pasando acá. Cuando Cristo te salva y te libra, perdonando tus pecados, dejándolo todo, seguís a Jesús. No hay otra opción, no hay otro camino. Es la marca de la vida eterna. Si dices, yo no lo dejo todo, lo único que demuestra es que no conoces a Cristo. Pero si conoces a Cristo, dejas todo. Esto es lo que hizo Pedro. Esto es lo que hicieron sus compañeros, porque está en plural acá. Ante la salvación gloriosa del Santo Hijo de Dios sobre un pecador miserable, Pedro lo deja todo y sigue a Cristo. Es la definición exacta de la conversión. En Lucas 14:27 dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En Lucas 9:23 dice, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Y acá Pedro, siendo salvo, dice, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Esta no es la respuesta de un discípulo en contraste a un creyente, porque un creyente es un discípulo y un discípulo es un creyente. No hay una diferencia. Y a veces se marca una diferencia incorrecta. Es la respuesta correcta de cada creyente. Cuando sos salvo, Cristo es el Señor de tu vida. Déjalo todo y seguilo a Él. Entonces, si estás en esta mañana y no conoces a Cristo, debemos mirar esta narración y ver que esta narración del poder de Dios, de la autoridad de Dios, que exponga tu pecado. Que la santidad de Dios haga que reflexiones en lo pecador que sos, y lo pecador que soy, lo pecador que es todo el hombre. Y para ser salvo uno debe reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado y confesar a Cristo como Señor, como Dios, como su amo, como autoridad. Y entonces sos salvo, y siendo salvo, dejás todo y seguís a Cristo. Si conoces a Cristo, entonces la realidad es que ya has decidido dejar todo y seguir a Cristo. ¿Tu vida refleja tu conversión? ¿Qué hay en tu vida que no estás dejando? Porque si dejo todo y después vas y tomás,
y volvés y querés. No, tenés que dejar todo. ¿Qué hay en tu vida que te restringe seguir a Dios como Dios quiere que le sigas? Deja que Dios examine tu corazón. Y que la práctica de tu vida confirme tu confesión. Deja todo y seguí a Cristo. Porque ahora, si has conocido a Cristo, sos un pescador de hombres viviendo. Entonces salí a proclamar las buenas nuevas de Cristo. Termino con esta cita de MacArthur que me encantó. Dice así: aquellos que reconocen su inmunda condición de pecado y aceptan a Jesús como el Dios veraz, omnisciente, omnipotente, santo y misericordioso, son a quienes Él reconcilia consigo mismo. Les perdona los pecados, les quita el temor al juicio que ocasiona el pecado, les comisiona la gran tarea de evangelización de atrapar hombres vivos para el reino de Dios. Y acá debemos llegar, que prediquemos el Evangelio, que seamos pescadores de hombres y mujeres vivas para que también tengan entrada al reino de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tu palabra es tan clara. Te damos gracias por la autoridad que encontramos en las Escrituras. Qué privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra y entender tu palabra. Y qué responsabilidad que tenemos de vivir de acuerdo a ella. Padre, te ruego, si hay alguien aquí en este día que no te conoce como Salvador, está al punto de la muerte, de la condenación eterna, está tambaleando sobre una soga que se va a soltar en cualquier momento. Y la Biblia dice que se ha dicho que todos van a morir. Y después de la muerte, el juicio. Y no hay escape de la condenación eterna en el infierno sin Cristo. Es eterno. Entonces te ruego, Padre, que esa persona aquí, sentada, reconozca que es pecador, pecadora, se arrepienta ante Cristo y confiese a Cristo como su Salvador. ¿Cómo es el Salvador Jesucristo? Cuando lleguemos al final de Lucas lo veremos. Cristo vino a este mundo siendo Dios mismo y Él murió en la cruz, tomando nuestros pecados, tomando nuestra iniquidad. Fue nuestro sustituto. Y en la cruz cargó toda la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y murió en la cruz. Y fue sepultado. Y al tercer día resucitó en victoria. La Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo tiene perdón de pecados y vida eterna. Te ruego, Padre, que obres en él o ella que crea en Cristo. Y te pido por los hermanos que recordemos lo que es ser un convertido. Es dejar todo y seguir a Cristo. Y que nunca dejemos de maravillarnos de nuestro gran Salvador. Y que eso siempre, que nosotros continuemos dejando todo y siguiendo a Cristo. Él lo ha dado todo por nosotros y nos llama a nosotros a dar todo por Él. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos que obres por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.